la Villa Francia, Lorea. Techo panorámico, Lorea. Hola, maldito Dani. Ven pa' aquí. ¡Policía! ¡Policía! Un niño de solo 10 años fue detenido por carabineros al integrar una banda que estaba dedicado al robo violento de vehículos. Tírale todo. Los centros de privación de libertad de adolescentes obviamente requieren modificaciones y ajustes. Eso me parece que es un hecho que hay que tener claro. Un delito de robo con violencia en el 2025 es un delito mucho más violento que un delito de robo con violencia el año 2015. Son las consecuencias de las malas políticas públicas que hemos tenido en estos últimos años respecto de la atención integral hacia la niñez, adolescencia y juventud. Son rápidos, violentos, adrenalínicos, aclanados. Su misión, el dinero fácil y rápido. Actúan en el momento, ostentan sus trofeos. Bandas de adolescentes, de jóvenes, niños, que han llamado la atención en el último tiempo por su violencia, sin importarle las víctimas y los resultados de sus fechorías. Nos sorprende escuchar que tienen 13, 14, hasta 17 años, pero están ahí, como bandas organizadas, en las calles, en las comunas, de noche y de día. En algunos casos, comandados por adultos delincuentes. Bandas juveniles que incluso son territoriales, marcan su terreno y pobre de que otra banda adolescente se interne en sus perímetros. Hay varios perfiles, ¿no? Hay un tipo de perfil más como asociado a las conductas propias de la adolescencia, más expresivas, etcétera, más de romper reglas, más de presión de pares, y que son algunas bandas propiamente adolescentes. Y que incluso no tienen fines de lucro, ¿no? Hay otro gran porcentaje de jóvenes que están siendo cooptados por asociaciones criminales, ¿no? Nacionales o internacionales, a los que se llaman los reclutadores, y por eso es tan importante enfocar la respuesta penal a ese grupo, ¿no? De adultos o de jóvenes que reclutan y los usan y les pagan, ¿no? Por hacer determinados tipos de encargos. Y ese grupo yo creo que es el más complejo en términos de violencia. ¿Por qué? Porque acceden a través de estas agrupaciones a muchas armas de fuego y además hay mayor incidencia de coimputados adultos en ese mismo grupo. Hoy se abre un debate sobre sanciones a adolescentes menores de edad que cometen delitos. En los últimos 5 años se han duplicado los casos de niños infractores de la ley. Un ejemplo preocupante. Son más de 40.000 menores de edad que el año 2025 cometieron delitos. La privación de libertad con niños de 13 años que han cometido delitos, ¿no es cierto? Esas son sanciones más bien y apuestas más bien punitivas que no tienen la efectividad, y eso lo dice la evidencia científica e incluso lo dicen funcionarios y funcionarias que han estado en el Servicio de Reinserción Social Juvenil, que encarcelar a niños y niñas de menor edad no tiene efectividad para bajar los niveles de delincuencia que tenemos hoy día en nuestro país. Que donde tenemos que apuntar es a la prevención, y ahí es donde no hay mayor inyección. Sename cumplió 46 años que se cerró Sename, ¿sí? Y por primera vez el Servicio Nacional de Menores en el año 2025 participó de una mesa de discusión, de una mesa para trabajar la prevención. Niños dedicados a turbazos y a las encerronas, delitos violentos y también homicidios, jóvenes sin remordimientos, ni menos arrepentidos. Un delito de robo con violencia en el 2025 es un delito mucho más violento que un delito de robo con violencia el año 2015, ¿no? Y eso es porque los jóvenes tienen preponderantemente mucho más acceso a armas de fuego. Hay una alta incidencia de consumo de drogas en el entorno de la comisión del delito, y están siendo utilizados más organizadamente por ciertas agrupaciones, ¿no?
La cifra preocupa a las autoridades. La Fiscalía arrojó la cantidad de infractores en su boletín del año 2025. Pasaron de 20.194 el año 2021 a 43.328 el año pasado, marcando así un alza de 114% en 5 años. ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Por qué este nivel de violencia? ¿Estamos preocupados de que se reinserten en la sociedad? El Estado tiene políticas robustas para dar solución a este problema que crece como la espuma. ¿Usted se enteró del caso del niño Alejandro? Sí, claro. ¿Qué le pareció? Bueno, mira, sobre la situación de lo que sucedió con Alejandro, yo lo encontré muy lamentable, muy triste. Porque son las consecuencias de las malas políticas públicas que hemos tenido en estos últimos años respecto de la atención integral hacia la niñez, adolescencia y juventud. Creo que ahí hay una falta de mirada crítica respecto a cómo estamos resolviendo las situaciones de desigualdad en los barrios, cómo estamos atendiendo la situación de escolarización de los y las estudiantes, cómo estamos atendiendo también las condiciones de habitabilidad también de los barrios. Creo que ahí hay un trabajo y un compromiso ético-político que tenemos como sociedad frente a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro país. El asesinato de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo abre las alertas y la preocupación. Encerrona, liderada por 4 delincuentes. ¿Quién lideraba esta banda? Un joven de 17 años. La Fiscalía sigue investigando, sabiendo que el fenómeno es cada vez más común. Y otra vez, las cifras dan como resultado un crecimiento sostenido de infractores adolescentes. Año 2023, 36.468. Año 2024, 40.069. Año 2025, 43.328 infractores adolescentes. Techo panorámico, Lorea. Ahora maldito el Dani. Énfasis. Observe estas imágenes. Todos adolescentes. Se hacían llamar la familia asaltante. Su líder, escuche bien, un joven de apenas 16 años. Ellos de día estaban en el colegio, pero por las noches en las calles de Santiago. Su especialidad, las encerronas. Actuaban con violencia, no les importaba si dentro de este vehículo, ¿cierto?, había más personas, si había familia. Ellos tenían un grupo que se llamaba la familia asaltante y a través de este grupo de WhatsApp se comunicaban. Ellos muchas veces había una persona que les requería cierto tipo de vehículos y ellos obviamente era su fin salir muchas veces en la tarde, especialmente en las noches. Y es en ese momento visualizaban el vehículo que obviamente requerían y es ahí donde procedían a actuar con violencia, robo con intimidación, muchas veces con armamento y obviamente las personas que fueron víctimas nos relataban que fueron demasiado violentos obviamente al realizar este proceso. Nos dimos cuenta que varios de ellos eran compañeros de curso, otros que también estudiaban en otros colegios, en otros liceos, y durante la noche ellos procedían a realizar estos delitos y durante el día ellos eran ciertos estudiantes comunes que concurrían a sus clases. Ellos elegían a sus víctimas, utilizaban aplicaciones de transporte para atraer a conductores y así concretar los robos. Operaban en Maipú, Cerrillos, Estación Central. Después vendían los autos en 400.000 pesos. Y es ahí el punto. ¿A quién se los vendían? No hay ninguna duda. Al crimen organizado, pero de adultos. Estamos en Tiltil, este es el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Fíjese que acá hay niños, adolescentes privados de libertad por haber cometido obviamente un delito.
acá hay niños condenados. Acá hay casas, piezas, educación, salud, obviamente monitoreados por profesionales. Y aquí está la pregunta: ¿se pueden reinsertar en la sociedad después que termina este proceso judicial? Internación provisoria. Es la fusión de palabras que siempre estamos escuchando por parte de un juez. Si cometen delitos y son atrapados, se les priva de libertad y se condenan. ¿Pero dónde? En centros de reclusión. En estricto rigor, no son cárceles. Gendarmería solo resguarda los perímetros, no el interior. Ahí existe un grupo de profesionales que los monitorean y sin duda que dan todo para que ese joven infractor no sea reincidente. Eso es en el papel. Y ahí la pregunta nuevamente: ¿están las herramientas? Los condenados están las 24 horas en los recintos con régimen cerrado. ¿Pero qué pasa con los investigados que tienen como medida cautelar un régimen ambulatorio? Es decir, pasan la noche y de día se van. ¿Quién o quiénes los monitorean para que no sean potenciales reincidentes? La mayor cantidad de jóvenes que están condenados cumpliendo encierro en los centros ahora del Servicio Nacional de Reinserción Social, lo que era, ¿no es cierto?, el Sename, son por delitos contra la propiedad violentos, ¿no? Hay una menor cantidad que está por homicidios porque el número de homicidios es mucho más bajo, ¿no? Si el ingreso de robos violentos del año 2025 fue de 1914, ¿no?, adolescentes, los homicidios fueron cerca de 90, ¿no? Ahora, la mayor cantidad de los jóvenes que cometen homicidios están cumpliendo sanciones privativas de libertad, ¿no? Y un porcentaje muy importante de los que cometen delitos violentos también, pero también no. Y ahí hay un núcleo muy complejo. El gran porcentaje de jóvenes que son multireincidentes, que están cumpliendo sanciones en libertad, y que además no son debidamente controladas, ¿no?, o con programas efectivos, porque y se ha dado el caso, y en los casos que han tenido alta connotación pública este tiempo, todos los jóvenes o la mayoría tienen una agrupación de condenas que están en cumplimiento o en incumplimiento, y parece ser que nadie está dispuesto a llevar un control efectivo para que esas condenas tengan alguna eficiencia en la reinserción, que es el objetivo del sistema. Pero no podemos desconocer que la situación al interior de los centros tiene dificultades, y eso que hay que enfrentarlo, pero tiene dificultades desde distintos puntos de vista. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el control de las visitas y de quienes acceden a visitar a los que están privados de libertad, en el sentido de que muchas veces tratan de ingresar droga, tratan de ingresar objetos que no pueden tener los chicos, o están ingresando personas que en definitiva tienen vinculación con hechos delictuales y que de alguna manera pueden intimidar a quienes están privados de libertad, precisamente para que no hablen o para que no cuenten información. Un punto muy relevante es el que tú pones en relación a de qué manera yo estoy siendo capaz de contratar profesionales que tengan la especialización suficiente para intervenir. Porque no es fácil intervenir con chicos que han cometido delito y que, como insisto, tienen un contexto social y familiar que es muy difícil también. Porque, ¿qué sacamos de intervenir al chico dentro del centro? Logramos hacer una intervención especializada, logramos que mientras está privado de libertad eso funcione, él entienda y se responsabilice del hecho, entienda que no tiene que volver a vincularse con hechos delictivos si cuando vuelve a su entorno, todo lo que hay en ese entorno está relacionado a la delincuencia. Los jóvenes que están dentro de los servicios de reinserción social juvenil son jóvenes que están muy dañados. Hay un tema importante en la salud mental, ¿sí? Y se requiere mucha atención específica en esa materia, en el tema de la salud mental, en el tema de las capacidades también de los equipos. Y aquí viene también la importancia con este nuevo servicio en la capacitación de los equipos para que sean capaces de poder entregar las herramientas y potenciar programas, potenciar iniciativas, exactamente, proyectos que vayan en esa materia. Pero lo que considero que lo que no tenemos que caer es en la sanción, en el punitivismo en el discurso. Y estamos dando esas señales desde la política pública, desde la política pública estamos dando señales punitivistas, estamos dando señales sancionadoras hacia los jóvenes.
amenazas, ¿verdad? Existen tratos violentos, peyorativos y garabatos, bueno, garabatos como lo menos que tú te puedes esperar. Pero sí, constantemente hay enfrentamientos. ¿Ellos no duermen tras las rejas? Sí, ¿son habitaciones? O sea, son habitaciones, pero sí tienen reja. Están con reja. Sí, tienen, se cierra una puerta con candado. ¿Y cuántos duermen en una pieza? 2 a 3, pero los de mayor complejidad duermen solo. El testimonio de esta persona que trabaja y se relaciona con adolescentes infractores es realmente impactante. Profesionales idóneos, por ejemplo, si en Tiltil existe un grupo de 70 personas, ¿están los profesionales para esas 70 personas y en rigor 70 niños, por dar un número? Siempre el tema de recursos es algo que se nota finalmente como la necesidad de incrementar los recursos que requieren estos centros de administración. ¿Qué se nota eso? Se nota en la precariedad de ciertas condiciones laborales que pueden tener algunos profesionales, se nota en la precariedad de los espacios, en lo deteriorado, por ejemplo, que están los baños. Siempre uno pretende, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando se inició Tiltil, se inició con buenas condiciones de infraestructura, pero tú vas y veis los baños están todos rotos, los chiquillos sacan las cañerías, entonces pasa lo mismo que en las cárceles, ¿sí? Muy parecido. Rompen lo que uno les intenta facilitar como algo bueno, lo hacen tira y se generan todas estas dinámicas de que se copia lo que pasa en la cárcel. No pueden tener muchas veces colchones porque los prenden, ¿cachai? Entonces pasa todo esto. Nosotros hablamos de que es harta gente la que trabaja en los centros, pero no es lo suficiente porque en las noches, donde ocurren la mayor cantidad de complicaciones, o en las tardes, quedan 2. El educador de trato directo, ¿verdad? El jefe de la casa donde están y uno que otro que anda dando vuelta en el patio y los gendarmes perimetrales. Entonces, en esa instancia, no se cuenta con la cantidad idónea para atender las situaciones que están presentándose. Los invito a que tengan un recuerdo. ¿Les suena este nombre? El Cizarro, el Loquín, el Garra. Se hablaba que crecieron en un entorno hostil, vulnerable, y se hicieron delincuentes de niños. Se hablaba del extenso prontuario policial que tenían y las reincidencias en las que cayeron. El Cizarro fue detenido en 79 oportunidades. Ya como mayor de edad, también continuó con los ilícitos. Hoy paga una condena de 10 años que fue decretada el año 2021. Una condena de 10 años de cárcel por robo con violencia. Eso deberá cumplir Cristóbal Cabrera, el joven que hace más de una década se hizo tristemente conocido como el Cizarro. Se trata de la primera sentencia que recibe ya como adulto, luego de una innumerable cantidad de detenciones. Para muchos, su historia representa el fracaso del sistema de reinserción juvenil. Dentro de la política nueva de reinserción social juvenil del nuevo servicio de la justicia restaurativa, ¿verdad? Que es donde finalmente tú le entregas la posibilidad al joven que cometió el ilícito de reunirse con su víctima, ¿verdad? Y conversar con ellos. Y entregarles la posibilidad de que el conflicto que generó esta acción de parte del agresor genere un mayor impacto emocional en el que agrede. ¿Cachai? Porque ¿qué es lo que pasa? El chiquillo comete el portonazo y a las personas las cosifica. Y lo ve como que era parte de lo que él hacía para tener dinero. Vida normal. Exactamente. En cambio, si él se logra vincular y conocer a las personas, se va a dar cuenta que son un ser igual que él, que tienen familia y que están pasando complicaciones a raíz de todo lo que ocurrió. ¿Dónde se da esa política? En Irlanda es como la propulsora, Canadá, existen varios, finalmente, sistemas nuevos que están entregando la posibilidad de hacer reflexión en el joven. En lo que tiene que ver con la prevención, el año 2022 en Chile instalamos, el presidente Piñera promulgó la Ley de Garantías de la Niñez y la Adolescencia. Esa ley establece la creación de oficinas locales de niñez en cada una de las comunas del país. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ese sea el lugar en la capilaridad del territorio que se preocupe de vincularse con las familias y de generar esa
interacción no estigmatizadora, porque muchas veces a la familia usted le dice vaya a pedir ayuda a la institución y dice no me lo van a quitar y lo van a llevar al Sename. Ese era como el dicho antes de que el Sename desapareciera. La Oficina Local de la Niñez es la que tiene la responsabilidad de generar un impacto a nivel comunitario en términos de protección de los niños. ¿Quién lo maneja eso en el municipio? Está alojado en las municipalidades, pero quien tiene la dirección técnica es la Subsecretaría de la Niñez. ¿Y está funcionando? No necesariamente. No funciona como debería funcionar. Porque ahí es donde pasa el desafío que tiene la Subsecretaría de la Niñez, que fue creada el año 2018, igual que la Defensoría de la Niñez, para ser el órgano rector del sistema de garantía. Estos niños cuando ingresan a estos centros privativos de libertad salen más malos de lo que eran, dependiendo del delito. Toda la evidencia criminológica apunta a que un sistema de privación de libertad y sobre todo que no tenga los elementos necesarios para poder intervenir en la conducta delictiva, en general no modifica la conducta y a veces la agrava, ¿no? Por lo tanto, el objetivo, ¿no?, debiera ser por ejemplo, un ejemplo de esto es que la nueva Ley de Responsabilidad Penal Adolescente incorporó no solamente máximos de privación de libertad, que son 5 o 10 años dependiendo, sino que mínimos, ¿no? O sea, no pueden mandarme a un centro de reinserción, el juez no me puede condenar a menos de un año. Que parece que en una primera mirada como en contra de los principios de la justicia adolescente, la flexibilidad, ¿no?, la privación de libertad como último recurso. ¿Por qué se hizo así? Porque se entiende que en menos de un año no hay ninguna posibilidad de tener una intervención que tenga un efecto y por lo tanto menos de un año es más desocializador. Porque lo que hay que entender en este sentido es que los recintos de privación de libertad de adolescentes no son cárceles y no están pensadas para que sean cárceles. Y eso es difícil muchas veces de entender. Partimos por una cosa muy esencial. Gendarmería tiene solo control perimetral de los recintos y solo en casos muy puntuales, ante la posible comisión de hechos delictivos al interior, ingresa siempre que el director del centro pueda requerir esa intervención. O sea, si no hay petición del Servicio de Reinserción Social Juvenil de que Gendarmería entre a intervenir, ellos no intervienen. En ese tiempo también se hablaba que las autoridades no dieron el ancho para enderezarlos sencillamente, que faltaba robustecer las medidas de los proyectos. Y usted se pregunta, ¿y qué pasa hoy en día? No hay duda, hay que frenar este fenómeno, la delincuencia juvenil, porque las víctimas lo piden a gritos y lo viven en carne propia. Esa sensación de inseguridad o de ser vulnerados no se acaba de un día para otro. La misión es frenar el fenómeno, porque los datos empíricamente también son reales y muy crudos.